Bienvenidas y bienvenidos a la serie de videos de la Red de Investigación Relacional del Taos Institute. En la misma exploraremos la investigación desde una perspectiva relacional. Escucharemos a personas que trabajan con un proceso de investigación de estas características y aprenderemos acerca de los valores, conceptos y prácticas relacionadas con dicho proceso. Para comenzar, estas son algunas de nuestras ideas. La investigación desde una perspectiva relacional encarna una postura filosófica y co-creativa. Por lo tanto, no se trata de un método en sí, sino de una forma colaborativa de ser. Comprometerse desde esta perspectiva implica una respuesta ética al foco de la investigación. Reconocer que la realidad se crea a través del lenguaje y las estructuras sociales significa que también se puede volver a recrear. La investigación relacional es un proceso que está atento a relaciones e interacciones más amplias. El propósito es expandir las posibilidades y co-crear potenciales transformadores. Esperamos que disfrutes de esta serie y te invitamos a unirte a la conversación. Luis Felipe González Gutiérrez, una conversación con Josep Seguí Dols. Una conversación entre amigos, metodologías y literatura en la investigación relacional. Luis Felipe González Gutiérrez, profesor de psicología, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. Nos orientamos a aspectos metodológicos y literarios. En la primera parte, hablamos acerca de metodologías cualitativas bajo el paradigma del construccionismo social y de los cambios que supone el pasar de investigar para el mundo académico institucional o investigar con las personas. Pasamos entonces a conversar acerca de los asuntos literarios y textuales que toda investigación supone. Por ejemplo, ¿es posible presentar una investigación en forma de poema como género literario? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todo el mundo. Soy Josep Seguí, soy miembro del comité organizador de la Red Internacional de Investigación Relacional del Taos Institute. Y bueno, tengo el placer y el honor de presentaros a un gran amigo y colega, Luis Felipe González, de Bogotá, Colombia. Concretamente, él es profesor de la Universidad Santo Tomás. Y ahora sí que tengo que leer un poquito, no voy a leer todo su currículum, porque si no estaríamos aquí mucho tiempo, pero sí que quiero destacar que algunas cosas por las cuales creo que estoy argumentando y justificando el por qué he seleccionado o porque he invitado a Luis a esta conversación, ¿no? Él es psicólogo y es además magíster en literatura, creo que ya estoy dando una pista, ¿no? Tiene investigación larga a pesar de su juventud, tiene experiencia, en investigación cualitativa y en métodos contemporáneos de análisis de discurso y análisis crítico del discurso. Es docente e investigador del grupo de psicología, ciclo vital y derechos, también de desarrollo de procesos de investigación de carácter interdisciplinar, y ha publicado en diversas revistas científicas y participado en gran cantidad de congresos nacionales e internacionales.
De hecho, nos conocimos personalmente, aunque nos conocíamos, ¿no?, en uno de estos congresos en el año 2012, organizado, ¿no? El congreso estaba organizado precisamente por el Taos Institute y por el Instituto Cananquí en Mérida, México, Yucatán, y allí nos vimos por primera vez en persona, ¿no? Y luego hemos coincidido en otras Ajá, ocasiones también. sí, de acuerdo. Luis es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones Sociales. Es también miembro de la Sociedad de Investigación Cualitativa de Psicología de la American Psychological Association, de su comité internacional, y es organizador, esto es muy interesante también, de A Day in Spanish and Portuguese, que es un grupo de especial interés del Congreso Internacional de Investigación Cualitativa, que se celebra todos los años en Illinois, Luis? Exacto, en Urbana. Ajá. Urbana, en la Universidad Urbana en Illinois. Y es miembro también de la Red de Literatura Electrónica Latinoamericana. Bueno, cierro ya el Word y lo sigo leyendo porque si no, ya digo, nos pasamos toda la tarde aquí, ¿no? Toda la tarde para mí, mañana para ti. Ajá. Bien, pues me gustaría iniciar un poco esta conversación. Es informal, no tengo ningún guión previo, es una conversación de amigos, tú tomando tu café de desayuno y yo mi café después de almorzar, ¿no? Preguntándote un poco qué opinas de este tipo de investigación relacional. A ver, un previo que seguramente otros compañeros y compañeras coincidiremos, ya la primera reunión que tuvimos de este grupo en República Checa en el año 2014, creo que fue la reunión fundacional. Kenneth Gergen ya nos dijo, con muy buen criterio, ¿no? Dice, bueno, todo tipo de investigación es relacional, porque claro, por lo menos todo Claro. tipo de investigación en ciencias sociales y humanas, ¿no? Claro, siempre hay otra persona, incluso en investigaciones muy cuantitativas, ¿no? Tipo test, escalas de Likert, creo que se llaman, ¿no? De esas. Entonces, lo que nosotros decimos siempre es que la investigación relacional no está orientada ni a la academia, ni siquiera está orientada para las personas a las que investigamos, ¿no? Sí, es una investigación que hacemos con las personas que investigamos. Y ese con tiene unas consecuencias a todos los niveles, incluyendo los metodológicos, pues bastante grandes, ¿no? Esta sería una parte de las cosas que me interesa conversar contigo y otra parte sería también los aspectos literarios. Pero si quieres empezamos por esta primera. ¿Qué te parece a ti, tú que eres experto en investigación cualitativa, ¿no? Donde, bueno, la investigación cualitativa también incluye muchos aspectos dialógicos, ¿no? Y también aspectos interpretativos, porque al final también incluso la cuantitativa hay que interpretar los datos, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de la interpretación, la relación, el trabajar con el otro, no tanto para el otro? De acuerdo. Pues primero, Joseph, quiero agradecerte enormemente y a todos los organizadores del Taos Institute y del Grupo de Investigación Relacional por este espacio de conversación, porque creo que se afinca muy bien a lo que es precisamente el espíritu de la investigación relacional. Y pues nada, ese es un tema a la vez tan denso y a la vez tan simple, como que es tan sencillo como decir, pues es necesario investigar con el otro. Sin embargo, el mismo Denzin y Lincoln en sus handbook de investigación cualitativa, pues mencionan que el investigador debe ser alguien que se sitúe en contexto y que tenga muchas herramientas a su alrededor para poder trabajar cualitativamente. En ese sentido, para mí la investigación relacional, más que un método en sí mismo, es como un espíritu, ¿no? Es como una especie de eje orientador para los diferentes métodos con los que uno trabaja. Y creo yo que si yo me pongo a revisar muy bien toda la propuesta de Taos Institute, ese es un poco su lema, ¿no? Que incluso se expresa en su eslogan, que es haciendo una perspectiva de acción social, de relación social. Entonces, pienso yo que para mí
debemos contar con un investigador que tenga una especie de collage de técnicas, un collage de instrumentos a su alrededor, pero no para mirar cuál aplico, ¿no? Sino más bien con cuál me involucro más con el otro y poder generar procesos de cambio y de transformación. Pues yo soy un amante del construccionismo social, creo que se ha marcado mi vida como psicólogo y como persona, y pienso que más allá de un enfoque en psicología se vuelve una postura epistemológica, ¿no? Y al ser una postura de construcción social de la realidad, pues yo debo vincularla a la investigación mediante muchos frentes de trabajo, ¿no? Y recuerdo muy bien los momentos de investigación que proponen Denzin y Lin con esos 8 momentos de investigación de pasar por la etapa clásica de la IAP, de la etnografía, luego la apertura al giro cognitivo, a los giros lingüísticos, cómo traigo materiales de otras ciencias, como la literatura, el teatro, etcétera. Entonces pienso que hoy más que nunca la investigación relacional se nutre de otras disciplinas para poder hacer un trabajo efectivo con las personas, no para generar impacto en ellas y transformarlas, sino que es un diálogo generativo, ¿no? Es casi, y recuerdo nuestro congreso de Mérida, conversando con Herlene Anderson sobre todo lo que es este espacio de prácticas colaborativas, ¿no? Es un espacio horizontal en el que nosotros construimos conocimiento con el otro, y eso creo que tiene que ser algo fundamental en cualquier proceso de investigación cualitativa, pienso yo. En últimas, no es aplicar un paquete, un método como quien yo escojo en una tienda, este método me sirve para esta situación, sino yo creo que hay que pensar muy grounded theory, hay que pensar muy desde la base y más bien sobre eso, qué herramientas e instrumentos me sirven a mí precisamente para crear una versión alternativa de esa realidad con las personas que trabajo. Interesante, sí. Coincidimos en muchas de las cosas, en las que tenemos también, en cierto modo, vidas paralelas, al menos. Hay un tema que me ha llamado la atención sobre lo que estás comentando. Entonces, claro, has dicho a qué cambios puede llevar la investigación, ¿no? Esto es algo, no sé si atreverme a decir novedoso en el sistema, en el sentido de que nosotros quizá lo tengamos bastante asumido, pero no siempre parece que desde una postura mainstream lo esté. Es decir, el hacer una investigación con el otro va a generar cambios en el otro, pero también en nosotros. Esta sería una primera reflexión. Y después serían, pero esos cambios, ¿cuáles son? ¿Los que nosotros queremos como expertos investigadores? ¿O dónde estaría la voz, ¿no?, del otro o de la comunidad o del grupo social con el que estemos investigando? Sí, pues en cierto modo pensaba en eso de las voces y creo que es incluso en la manera como hablamos y como nos expresamos, ahí ya da cuenta un poco de ese aspecto relacional, porque yo no pretendería en la investigación cualitativa ir a cambiar prácticas de otra persona, por ejemplo, porque eso ya me está sonando a que estoy transformando de acuerdo con un criterio como investigador. Obviamente uno investiga, pero creo que eso es un aspecto que va paralelamente, transversalmente a cualquier proceso de investigación. Es casi como adentrarme a un contexto que no conozco, pero sin el ánimo de generar expectativas de una sola vía, sino también preguntarle a la otra persona, bueno, ¿tú cómo ves este proceso de investigación? ¿Te sirve para ti en algo? ¿Cuál va a ser el impacto de ese trabajo con la otra persona, ¿no? Porque a veces uno lo mira desde la academia y es muy fácil. Pues sí, no, el impacto es que voy a hacerle cambiar su significado sobre lo que es la violencia. Pero el otro quiere comprender ese cambio en su violencia cotidiana, de pronto sí lo quiere hacer, de pronto no. Entonces ahí toca tener una especie de mente abierta para trabajar con el otro con diferentes tipos de estrategias. Y a veces pienso yo que por el mainstream del que hablabas, Joseph, a veces uno llega con expectativas para trabajar con las personas, con los típicos instrumentos de siempre, y resulta que todo te sale al revés, pero precisamente fue porque no hablaste con la otra persona de lo que ella también espera, siente y vive. Sí, eso tendría que ver un poco
Bueno, también esta conversación es un poco ese ejemplo, ¿no? No puede haber no puedo quedarme defraudado porque no había preparado nada, ¿no? Si no, ya no es una conversación, ya es más una entrevista, ¿no? Sí, Lógicamente, claro. sí que he estado pensando estos días en ti y en otras cosas, pero bueno, sí. A ver, ¿cómo sería entonces entrar al campo, ¿no? Tradicional sin un guión previo? Porque, por ejemplo, desde la investigación relacional se propone algo que es completamente distinto a a la tradicional, ¿no? En la tradicional se propone elaborar primero revisar el estado del arte de la cuestión, todas las publicaciones que haya sobre el tema, y después elaborar un marco teórico. Desde nuestra perspectiva, el marco teórico se elabora al final, porque claro, si entramos ya con un marco teórico, hablo marco teórico, no un paradigma o un paraguas amplio, ¿no? Como sería el construccionismo social, sino un marco con unas preguntas prefijadas, con un problema de investigación predeterminado, que luego, como tú dices, muchas veces no tiene nada que ver con la realidad social de las personas con las que investigamos, ¿no? Claro. Desde tu experiencia académica, ¿cómo crees tú que, no tu universidad, que aquí no vamos a, a criticar a nadie ni vamos a destapar, pero ¿cómo crees tú que el mundo académico en general, el mundo del conocimiento, ¿no? Que es valiosísimo, lógicamente, las universidades, todos hemos estudiado en ellas, bueno, pero ¿crees que estarían preparadas, ¿no? Como para decir, bueno, vamos a investigar, a iniciar, por ejemplo, una tesis doctoral, que en vez de empezar por todo este trabajo de marco teórico, pregunta de investigación, preguntas tal, problema de investigación, etcétera, vamos a empezar hablando con la gente y a ver qué sale de ahí? Mm. No sé, es como un reto, yo sé, porque realmente todavía en el plano de las universidades, si lo hablo en forma general, todavía conservamos ciertas herencias académicas de primero, en cierto modo, hacer de una buena pregunta de investigación, fortalecida con un buen corpus teórico, con lo que llamarían la integralidad metodológica, ¿no? Pero yo creo que pasos se están dando, es decir, yo te pongo el ejemplo de la Sociedad Cualitativa en Investigación en Psicología, el SCIP de APA, porque eso fue también gracias al mismo Kenneth Gergen, o sea, Kenneth Gergen con Ruth Ellen Johnson, con otras personas, poco a poco, y ese es el tesón que tiene Gergen, los Gergen, en realidad no hay que olvidar a Mary, permitieron que hubiese ya en APA un capítulo sobre investigación cualitativa. Y tiene su propio paper, su propio journal, y creo que eso, o sea, eso sería impensado hace 15 años, hace 20 años. Pero hay pequeños pasos, por ejemplo, el que tú puedas publicar artículos científicos ya con una guía cualitativa, es decir, que ya no te obliguen en una revista a que tiene que ser con el formato estándar APA, sino que puede haber unas directrices en términos de eh, publicar en otros formatos. Yo pongo siempre dos ejemplos que me fascinan en el mundo de las revistas científicas, la Qualitative Inquiry and Critical Methodologies and Cultural Studies, que ambas son revistas Sage, que tú te puedes encontrar un poema como resultado de investigación, reportes de investigación escritos en otros formatos de textos científicos. Y uno diría, eso sería impensable hace 20 años, o sea, no cabría. Yo creo que poco a poco la academia se está abriendo, no tanto como uno quisiera, y creo que infortunadamente ocurre más en Europa y en Estados Unidos. Latinoamérica nos falta avanzar un poco más, pero bueno, la idea es que van a haber ya pequeñas transformaciones en ese sentido. Y yo diferenciaría también, creo que el trabajo que hacemos en la academia, pero también el trabajo que hacemos como psicólogos en el campo. Es decir, yo creo que como nuestro ejercicio profesional, sí tenemos esa libertad de poder ir a la comunidad a trabajar con ellos y luego empezar a teorizar y empezar a pensar relacionalmente. Creo que eso puede ser una experiencia que va a mover el campo de las ciencias en unos años, ¿no? Y pues el hecho de simplemente que exista Trados Institute ya es una perspectiva que maneja sus propias publicaciones, sus webinars con autores, este tipo de conversaciones, o sea, ya son voces que empiezan a emerger y empiezan
a cambiar un poco la centralidad de ciertos sistemas, ¿no? Gracias, Luis. Relacionado con esto también que estabas comentando y he citado antes, creo que se me ha olvidado cuando te he presentado, claro, son tantas cosas, se me ha olvidado decir que eres poeta también. De hecho, tienes un libro que yo tengo la suerte, lo tengo por aquí, no me he levantado, Sí. pero lo tengo siempre cerca de mí, me lo regalas, Gracias. y que es un libro de poemas que se llama Libro Árbol, ¿no? Que es una Ujú. belleza. Y por lo que has comentado también ahora, a ver, una experiencia personal muy rápida, ¿no? Yo estuve estudiando la carrera, la licenciatura de Humanidades, estudié todo el primer ciclo, luego ya pues no me daba tiempo y me lo dejé, pero algún día la acabaré, ¿no? Que incluye pues estudio de literatura, filosofía, historia del arte, etcétera. Y yo he de confesar, y no es la primera vez que lo hago, que yo he aprendido más de la psicología humana leyendo novelas que leyendo Ujú. las grandes, eh, las grandes obras de la psicología, ¿no? Ojo, siendo que he aprendido mucho también de ellas, ¿no? Pero claro, por ejemplo, la historia pues, nos narra los grandes hechos, ¿no?, de la humanidad. Ujú. Y sin embargo, la novela, no todas, pero muchas de ellas, nos narran pues, aquello cotidiano, ¿verdad? Y estoy hablando de novelas pues, desde Goethe a Dostoyevsky, a todos los autores latinoamericanos, no todos, pero muchos de ellos, también autores españoles. Y hay no una preocupación ni un dilema, pero algo que me gusta mucho reflexionar y que aprovecho que te tengo aquí como magíster en literatura también, ¿no? ¿Dónde estaría el límite entre lo que es una creación novelística, poética, y lo que es una literatura científico-social? Ujú. ¿Hay algún límite? Debe de haberlo, a lo mejor no hace falta que lo haya, no lo sé, no quiero adelantarme. ¿Cuál es tu opinión o tu visión al respecto? Pues te cuento con historias más bien porque, como lo mencionan también muchos literatos y sobre todo los que estudian el concepto de autoficción, como Garrido y muchos escritores, Schiffer y muchos otros autores sobre lo que es la ficción, ¿no? Porque eso también es un problema serio en literatura. ¿Qué es ficción, no? Y Claro, cómo la ficción es verosímil para las personas. Para mí, te lo pongo con un ejemplo que me ha gustado mucho en los últimos años. Yo me he metido por el campo de la investigación poética. ¿M? Y la investigación poética, la Poetic Inquiry, es un desarrollo metodológico de Sandra Faulkner, de Monica Pendergast, varias autoras norteamericanas que simplemente me evocan mucho mi misma profesión como poeta, porque es cómo la poesía puede ser un método de investigación. ¿Sí? Y que yo lo puedo utilizar para construir marcos teóricos o para trabajar con las personas o como para expresar los resultados de mi investigación en journals. Entonces tiene como esos tres propósitos, ellos los llaman como esas tres voces. Y desde el 2018 he estado implementando acá en Colombia y en Ecuador, alcancé, y espero después hacerlo en otros lugares, empezar a hacer trabajos de talleres de investigación poética, es decir, ponernos a escribir poesía. ¿Sí? Y un poco cuando uno empieza a trabajar con ellos, claro, las personas piensan que escribir poesía es como algo para, sí, personas así súper iluminadas, como que saben escribir, o sea, que tienen como ese don de la inspiración que todavía no sé, es heredado de estas viejas tradiciones literarias, ¿no? Que eso fue un problema también, el torremarfilismo, es decir, pensar que el poeta era ese ser iluminado que se encerraba a escribir, ¿no? Y mira cómo han sobrevivido todavía esas ideas. Entonces, el joven en el taller o la señora en el taller, la profesora dice, no, pero yo nunca he escrito, no, esto está bien escrito, está mal escrito. Yo les digo, no, es que acá no nos estamos formando como poetas, sino queremos jugar con el lenguaje. Entonces, para mí la línea delgada entre literatura e investigación es que la poesía me permite a mí evocar con un lenguaje poético sensibilidades que no las puedo hacer mediante una entrevista, mediante un grupo focal, mediante algún otro tipo de estrategia quali. Te lo pongo tan sencillo, yo creo que si tenemos una mujer que la cual estemos enamorados en este momento
y yo quisiera ser muy romántico con ella, no le escribiría un artículo, le escribiría un poema, ¿cierto? O no le escribo una carta muy formal diciendo, estimada mujer de mis sueños. No, yo iría con otras palabras mucho más sensibles, porque los seres humanos, que eso es un principio universal, estamos orientados a contar historias. Nos encanta contar historias. Este tan de moda tema que está ahora del storytelling, eh, eso no es nuevo. Es decir, las personas siempre han querido contar historias, solo que se las han dejado a ciertas personas, ¿no? Que han sido los literatos. Claro, por eso es que uno se identifica tanto leyendo una novela. Pero mira que ahora con la era digital, con la posibilidad que yo pueda contar mis propias historias, tomarme una foto y acompañarla con un texto, esas diferencias se han roto y yo puedo empezar a contar historias. Entonces, se aprovecha eso para el campo de investigación, pero no para decir que vamos a volvernos literatos, sino para expresar nuestras sensibilidades de otra manera. Y eso para mí es la mayor riqueza que tiene la literatura en investigación, ¿no? Porque todos lo hacemos, o sea, todos estamos constantemente contándonos historias, solo que a veces somos muy verbales. Pero piensa tú una conversación que tengas aquí conmigo o en el transcurso de tu tarde en España. Si tú vuelves ese texto, pues vas a armar unas historias fabulosas y van a haber unos giros ficcionales que uno dice, imposible que pueda una persona estar contándome esto, precisamente porque los seres humanos estamos conectados a las historias que hacemos. Y eso es maravilloso del construccionismo social, ¿no? Porque en cierto modo es la acción compartida, ¿no? Que nos dice Gergen, que es una especie de acuerdo intersubjetivo en el que voy hablando y tú me respondes y yo al responderte te respondo de nuevo, entonces creamos ese bucle, esa conversación que genera tanto impacto en las personas, ¿no? Y qué mejor que la literatura para eso. Así que nos toca ponernos a escribir. Exacto. Sí. De eso se trata, sí. Bien, Luis Felipe, pues vamos a ir, porque el tiempo es limitado. La verdad es que me pasaría como hemos tenido otras ocasiones de hacer horas y horas charlando contigo, porque estos temas son apasionantes. Espero también, quienes nos veáis, pues que disfrutéis de estas palabras, de que os sirva también como reflexión y desde luego el tema da para en fin, montar casi un posgrado o un magíster, ¿no? Solo con todo lo que tú tendrías que aportar. ¿Hay alguna cosa que quisieras añadir, Luis? ¿Algo que se me haya olvidado comentar? O... No, pues simplemente que también tu trabajo, el que has hecho, impulsa un poco también ese aspecto de la investigación relacional, todas tus publicaciones, tus textos, todo el trabajo que haces. Creo que esa es una forma de ejemplo de este tipo de experiencias, ¿no? Casi que uno olvidarse sin querer, queriendo, de la teoría, pero para poder conversar y crear significados, ¿no? Pero esa creación de significados siempre va a estar relacionada con otros. Entonces creo que esto es un ejemplo palpable y pues bueno, espero que esta conversación inspire para generar otras conversaciones, porque mira, estamos creando texto y el texto en el sentido bonito del término pues va creando también realidades particulares. Efectivamente. Sí. Sí, señor, gracias. Pues nada, corto. Bueno, como dice Harry Anderson, la propia Harry Anderson, las conversaciones no se terminan nunca, ¿no? Pero bueno, corto esta grabación. Durante la actividad, cuando ya la presentemos en el Relational Research, pues invitaremos a la gente a que participe también. Y aunque deje de grabar, no te vayas, Luis Felipe, y así quedamos ya para vernos cuando pase la pandemia, bien en tu país o bien en el mío, que hace tiempo que no nos vemos. De acuerdo, sí. Muchas gracias, amigo. Para nada, un placer. Por favor, únete a la conversación. ¿Qué captó tu atención en esta entrevista? ¿Cómo crees que estas ideas reflejan una orientación relacional a la investigación? Deja un comentario en YouTube o únete a nuestra comunidad en www.taosinstitute.net
diagonal relational medio research medio network. Agradecemos al equipo de liderazgo de la Red de Investigación Relacional por la visión y la dedicación para hacer que esta serie de videos cobre vida. Este video fue presentado por el Taos Institute.